Si la Marina de los Estados Unidos descubriera que su marinero más joven en la batalla de Guadalcanal tenía 12 años, lo fusilarían por desertor en el acto. Pero el 13 de noviembre de 1942, mientras 42 proyectiles japoneses destrozaban el USS South Dakota, Calvin Graham no pensaba en eso. Pensaba en sobrevivir los siguientes 5 minutos, en ayudar al compañero que sangraba a su lado, en demostrar que a pesar de su edad podía cumplir el deber que había jurado defender. Lo que nadie sabía esa noche era que el niño pasando municiones de 20 kilos con brazos apenas capaces de levantarlas acababa de cumplir 12 años. Y lo que pasaría después lo convertiría en el veterano de guerra más joven de Estados Unidos, y en uno de los más traicionados por su propio país. Pero para entender cómo un niño de 12 años terminó en el centro de la batalla naval más brutal del Pacífico, hay que regresar 6 meses antes, a una oficina de reclutamiento en Houston, Texas, donde Calvin Graham estaba a punto de cometer el fraude militar más audaz de la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1942. Calvin Graham, 12 años recién cumplidos, caminó hacia la oficina de reclutamiento de la Marina en Houston con los únicos pantalones largos que tenía y una determinación que ningún oficial podría haber detenido. Era alto para su edad, casi 1,70 m, con voz ronca que había desarrollado fumando cigarrillos robados durante meses. Había aprendido a afeitarse aunque apenas le crecían vellos en la cara, solo para que su piel pareciera más áspera, más curtida, más adulta. El oficial de reclutamiento miró al muchacho frente a él. Notó la altura, la voz profunda, los ojos que sostenían la mirada sin vacilar. «¿Qué edad tienes, hijo?» «17, señor», respondió Calvin sin titubear. «Cumplo 18 en abril». El oficial sabía que probablemente estaba mintiendo. Miles de jóvenes mentían sobre su edad para alistarse después de Pearl Harbor. Pero el país estaba en guerra, necesitaban hombres desesperadamente, y este muchacho parecía más decidido que muchos de 18 años reales que había visto. «Necesito la firma de tu madre autorizando el enlistamiento». Calvin sacó el papel que había practicado falsificar durante 3 meses. La firma de su madre, perfecta, idéntica a la real. Había robado documentos de casa, había copiado la firma cientos de veces hasta dominarla completamente. El oficial examinó el papel. Sabía que algo no encajaba. Pero hizo lo que hacían miles de oficiales de reclutamiento en toda América en 1942. Miró hacia otro lado. «Bienvenido a la Marina de los Estados Unidos». Calvin firmó su enlistamiento con mano que no temblaba. Le dieron un uniforme que le quedaba grande, botas que tuvo que rellenar con papel periódico para que no le bailaran, y órdenes de presentarse en San Diego para entrenamiento básico en 2 semanas. Calvin había crecido en Houston en una casa donde su padrastro lo golpeaba cuando llegaba borracho, donde su madre trabajaba 16 horas y apenas podía alimentar a sus hijos, donde a los 12 años Calvin vendía periódicos en las calles para ganar algunos centavos y dormía donde podía. Cuando escuchó sobre Pearl Harbor en la radio de una esquina mientras vendía periódicos, vio algo que otros no vieron. Una salida. La Marina ofrecía comida regular, cama, uniforme, paga. Ofrecía un lugar donde pertenecer. Y ofrecía algo que Calvin nunca había tenido: respeto. Por eso practicó durante meses. Se afeitaba barba que no tenía. Fumaba cigarrillos hasta que su voz se volvió más grave. Estudió cómo otros muchachos habían mentido para alistarse. Y cuando finalmente caminó hacia esa oficina de reclutamiento, no iba como un niño asustado. Iba como alguien que había tomado la decisión más importante de su vida y no permitiría que nada lo detuviera. El entrenamiento básico en San Diego fue brutal. Los reclutas corrían millas cada mañana antes del amanecer, hacían calistenia hasta el agotamiento, aprendían a disparar rifles que pesaban casi tanto como ellos. Calvin era uno de los más jóvenes en apariencia, aunque todos pensaban que tenía 17. Algunos instructores sospechaban algo, pero nadie preguntaba directamente. No había tiempo para preguntas. Había una guerra que ganar. Calvin se adaptó más rápido que reclutas 5 años mayores. Había crecido en las calles, había sobrevivido golpizas, había aprendido a ser duro cuando la mayoría de los niños de su edad todavía jugaban en patios de escuela. El entrenamiento militar era agotador, pero al menos aquí las reglas tenían sentido. Al menos aquí, si cumplías con tu deber, importabas.
Completó el entrenamiento sin problemas. Los instructores notaron que era rápido para aprender, obediente, dispuesto a trabajar más duro que otros reclutas. Lo asignaron al USS South Dakota, uno de los acorazados más nuevos y poderosos de la flota estadounidense. La primera vez que Calvin subió al USS South Dakota, le tomó casi 20 minutos caminar de proa a popa. El barco era un monstruo de acero que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Más de 2000 hombres vivían aquí, trabajaban aquí, dormían en literas apiladas en compartimientos que olían a metal, aceite de motor y sudor concentrado de cientos de cuerpos. Calvin compartía litera con marineros que tenían 18, 19, 20 años. Jugaban cartas hasta la madrugada, fumaban cigarrillos, contaban historias sobre chicas que probablemente eran inventadas. Calvin participaba en todo, imitando el comportamiento de los mayores, memorizando cada gesto, cada expresión, cada forma de hablar. ¿Cuántos años dijiste que tenías, Graham?, le preguntó un marinero llamado Roberts una noche mientras jugaban póker. 17, respondió Calvin sin apartar la vista de sus cartas. Casi 18. Roberts lo miró durante 3 segundos completos con expresión escéptica, pero no insistió. Todos en el barco tenían secretos. Todos habían mentido sobre algo para estar allí. Y en guerra, lo único que importaba era si podías hacer tu trabajo cuando las balas comenzaran a volar. Calvin aprendió su trabajo rápido. Estaba asignado a cargar municiones para los cañones antiaéreos, trabajo que requería fuerza, velocidad y resistencia que muchos adultos no tenían. Cuando sonaba la alarma de batalla, Calvin corría a su estación, tomaba proyectiles que pesaban más de 20 kilos cada uno, y los pasaba a los artilleros tan rápido como sus brazos pequeños podían moverlos. Cuando escuches el motor del avión japonés, le dijo Roberts la primera semana, tienes exactamente 3 segundos antes de que suelte las bombas. Si esperas 4, estás muerto. Si te escondes demasiado pronto, dejas sin municiones al artillero y todos morimos. 3 segundos exactos. Calvin escuchó, memorizó, obedeció. Cada lección era simple y directa, hacer esto o morir. No había espacio para errores, no había segundas oportunidades. Los veteranos le enseñaban con palabras cortantes, sin adornos, porque en combate no había tiempo para explicaciones gentiles. El USS South Dakota zarpó con destino al Pacífico Sur a finales de agosto de 1942. Calvin llevaba apenas 3 semanas en el barco cuando recibieron órdenes de dirigirse a las Islas Salomón. Los japoneses habían tomado Guadalcanal y las fuerzas estadounidenses estaban luchando desesperadamente para recuperarla. La Marina necesitaba cada barco disponible. Durante las primeras semanas en el Pacífico, Calvin vivió en estado de alerta constante. Cada vez que sonaba la alarma de combate, su corazón se aceleraba, sus manos sudaban, pero sus pies corrían automáticamente a su estación. Practicaron una y otra vez hasta que cada movimiento se volvió instinto puro. El 13 de noviembre de 1942, el USS South Dakota recibió órdenes de unirse a la fuerza de tarea que interceptaría una flota japonesa cerca de Guadalcanal. Los japoneses planeaban bombardear el aeródromo Henderson Field y después desembarcar miles de tropas en la isla. La Marina estadounidense tenía que detenerlos o la batalla por Guadalcanal estaría perdida. Esa noche, Calvin estaba en su litera intentando dormir cuando sonó la alarma general de combate. El altavoz del barco crujió con la voz del capitán, calmada pero firme. Toda la tripulación a sus estaciones de batalla. Flota enemiga detectada acercándose. Prepárense para combate naval. Calvin saltó de su litera, se puso el casco con manos que ahora temblaban, agarró su chaleco salvavidas y corrió hacia su estación junto a cientos de marineros que hacían lo mismo. El pasillo era un río de hombres moviéndose con precisión ensayada, nadie hablaba, solo el sonido de botas contra metal y respiraciones controladas. En cubierta, la noche estaba completamente negra. No había luna. No había estrellas visibles. El mar estaba relativamente tranquilo, traicioneramente pacífico. Calvin podía sentir la tensión física en el aire, como electricidad estática antes de una tormenta. Más de 2000 hombres conteniendo la respiración, esperando. A las 11:15 de la noche, comenzó el infierno. El sonido llegó primero.
Un rugido distante que se acercaba rápidamente, motores de barcos de guerra japoneses cortando el agua a toda velocidad. Luego el primer destello en el horizonte. Y entonces los cañones principales del South Dakota abrieron fuego con estruendo que hizo vibrar cada placa de acero del barco. Calvin estaba en su estación junto a los cañones antiaéreos cuando el primer proyectil japonés impactó el barco. La explosión lo tiró al suelo con fuerza brutal. Sus oídos zumbaban tan fuerte que por un momento no pudo escuchar nada más. Se levantó tambaleándose, agarró un proyectil de 20 kilos, sus brazos ardiendo con el peso, lo pasó al artillero. Los japoneses concentraron su fuego en el South Dakota con precisión mortal. Proyectiles de 140 milímetros comenzaron a impactar la superestructura uno tras otro, explosiones que hacían temblar el acero bajo los pies de Calvin como si el barco entero estuviera a punto de partirse en dos. Calvin seguía moviendo municiones. Una tras otra. Una tras otra. Sus brazos gritaban de dolor, pero no se detenía. Agarraba el siguiente proyectil antes de que el artillero terminara de cargar el anterior. 20 kilos. Levanta. Pasa. 20 kilos más. Levanta. Pasa. Y entonces uno de los proyectiles japoneses golpeó a menos de 5 metros de su estación. La explosión fue tan cerca que Calvin sintió el calor abrasador en la cara por un segundo completo. La onda expansiva lo lanzó contra la pared de metal. Fragmentos de metralla volaron en todas direcciones como abejas furiosas. Calvin sintió algo caliente atravesar su mejilla izquierda, un dolor agudo y punzante que le hizo cerrar los ojos involuntariamente. Cuando los abrió, había sangre en su mano. Mucha sangre. Podía sentir líquido caliente corriendo por su cara, bajando por su cuello, empapando el cuello de su uniforme. No tuvo tiempo de registrar el dolor completamente. Agarró otro proyectil con manos ahora resbaladizas de sangre. Lo pasó al artillero. El artillero lo miró por medio segundo, vio la sangre, gritó algo que Calvin no pudo escuchar sobre el rugido de explosiones. «Estoy bien», gritó Calvin de vuelta, aunque no estaba seguro de estar bien. «Sigue disparando». Un marinero a 3 metros de Calvin cayó con un grito cortado abruptamente. Metralla había atravesado su pecho, sangre oscura empapando su uniforme instantáneamente. Calvin soltó el proyectil que llevaba, corrió hacia él, lo arrastró hacia la pared donde al menos no estaba directamente expuesto. «Estoy bien», gritó el marinero, su voz débil, sus ojos perdiendo foco. «Vuelve a tu estación. Sigue pasando municiones». Calvin dudó por medio segundo. Luego regresó a su trabajo. La sangre le seguía corriendo por la cara, pero ya no le importaba. Agarró otro proyectil. 20 kilos que ahora parecían 40. Lo pasó al artillero. Agarró otro. La batalla duró 3 horas eternas. 3 horas de explosiones constantes que hacían imposible pensar, solo reaccionar. 3 horas de gritos, fuego, humo negro que quemaba los pulmones, metal retorcido, olor a pólvora y sangre. El USS South Dakota recibió 42 impactos directos esa noche. 42 veces el barco tembló como si fuera a partirse. Uno de los impactos destruyó completamente el radar. Otro mató a 6 artilleros en la torre número 3, hombres con los que Calvin había jugado cartas 2 días antes. Calvin siguió trabajando. Pasó municiones hasta que sus brazos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar los proyectiles. Siguió trabajando cuando la metralla le abrió cortes en ambas piernas, sangre corriendo por dentro de sus pantalones. Siguió trabajando cuando vio a compañeros morir a metros de distancia, sus cuerpos destrozados por explosiones que Calvin pudo haber evitado solo estando 1 metro en otra dirección. A las 2:20 de la madrugada, los japoneses se retiraron finalmente. El South Dakota había sobrevivido, pero apenas. Había un incendio en la cubierta principal que los equipos luchaban por controlar. Varios compartimientos estaban inundados. Y había heridos por todo el barco, marineros sangrando, gritando, algunos en silencio porque ya no tenían fuerzas para gritar. Calvin se desplomó contra una pared, finalmente permitiéndose sentir todo el dolor que había estado ignorando durante 3 horas. Su cara ardía donde la metralla había atravesado la mejilla de lado a lado. Podía sentir el agujero con su lengua, el sabor metálico de sangre mezclada con pólvora.
Sus piernas sangraban de múltiples cortes profundos. Cuando trató de cerrar la boca completamente, sintió que algo estaba roto dentro, dientes flojos, encías desgarradas. Un médico del barco lo vio finalmente y corrió hacia él. «Dios santo, marinero, ¿cuánto tiempo lleva sangrando?» Calvin se tocó la cara otra vez. Vio más sangre en su mano. «Demasiada sangre». «No sé, señor. Desde la primera explosión, creo». El médico examinó las heridas bajo la luz de una linterna que temblaba en sus propias manos exhaustas. Metralla había atravesado la mejilla izquierda completamente, entrando por un lado y saliendo por el otro. Cortes profundos en ambas piernas, algunos hasta el músculo. Posible fractura en la mandíbula. Dientes dañados. «Tienes mucha suerte de estar vivo», dijo el médico mientras limpiaba las heridas con manos sorprendentemente gentiles. «Unos centímetros más arriba y esa metralla te vuela la cabeza completa». Calvin asintió, demasiado exhausto para responder con palabras. A su alrededor, otros médicos trabajaban en marineros con heridas peores. Algunos no sobrevivirían hasta el amanecer. Calvin había sobrevivido. Tenía 12 años, había estado en su primera batalla naval real, había sido herido en combate y había sobrevivido. Esa noche, el USS South Dakota contó sus bajas finales. 39 hombres muertos. 59 heridos. Calvin Graham, de 12 años, estaba oficialmente en la lista de heridos en combate. Por su servicio durante la batalla de Guadalcanal, Calvin Graham recibió la estrella de bronce por valor en combate y el corazón púrpura por heridas recibidas en acción enemiga. Un niño de 12 años acababa de recibir 2 de las condecoraciones militares más importantes de Estados Unidos. Pero la historia de Calvin Graham apenas estaba comenzando. Y lo que vendría después sería más brutal que cualquier batalla naval. El USS South Dakota regresó a Estados Unidos para reparaciones urgentes en diciembre de 1942. Calvin fue enviado a un hospital naval en San Diego donde cirujanos le extrajeron fragmentos de metralla incrustados en su cara y piernas, le repararon dientes fracturados, le suturaron cortes profundos. Los doctores notaban que parecía extraordinariamente joven, pero asumían que simplemente era un muchacho de 17 o 18 con cara juvenil. Era común. Muchos reclutas parecían niños. Calvin se recuperó en el hospital durante 6 semanas. Recibió cartas regulares de su hermana en Houston. Las primeras eran alegres, preguntando cómo estaba, diciendo que estaba orgullosa de él. Pero la carta que llegó en enero de 1943 decía algo diferente. «Mamá sabe que te alistaste. Escuchó rumores. Está furiosa. Dice que vas a regresar a casa inmediatamente». Calvin le escribió de vuelta rápidamente, le suplicó que no le dijera nada más a su madre, que por favor guardara el secreto, que él estaba bien, que estaba sirviendo a su país, que por favor no dijera nada. Pero su hermana ya se lo había contado a su madre. Y su madre, enfurecida de que su hijo de 12 años hubiera mentido para alistarse, arriesgado su vida, sido herido en combate, hizo lo que pensó que era correcto. Fue directamente a las autoridades navales en Houston y les dijo toda la verdad. «Mi hijo Calvin Graham tiene 12 años. Mintió sobre su edad para alistarse. Falsificó mi firma en los documentos. Quiero que lo den de baja inmediatamente y lo traigan a casa donde pertenece». Las autoridades navales investigaron. Encontraron el certificado de nacimiento real de Calvin. Confirmaron las fechas. Verificaron los documentos de enlistamiento. Confrontaron a Calvin en el hospital. Calvin admitió todo. No tenía sentido mentir más. Sí, tenía 12 años. Sí, había falsificado la firma. Sí, había mentido deliberadamente sobre su edad. Pero también había servido con honor. También había sido herido en combate. También había ganado condecoraciones por su valentía. La Marina de los Estados Unidos enfrentaba un dilema sin precedentes. Calvin Graham había violado la ley militar al mentir sobre su edad y falsificar documentos oficiales. Pero también había servido con distinción en una de las batallas más brutales de la guerra. ¿Cómo procesar a un niño héroe de guerra? La solución que encontraron fue devastadora.
En abril de 1943, 5 meses después de la batalla de Guadalcanal, la policía naval arrestó a Calvin Graham en el hospital donde todavía se recuperaba. Lo acusaron formalmente de mentir al enlistarse y falsificar documentos militares. Le retiraron todas sus condecoraciones, incluyendo la estrella de bronce y el corazón púrpura que había ganado sangrando en la cubierta del South Dakota. Y lo encerraron en el calabozo naval de Corpus Christi, Texas. Calvin pasó 3 meses en esa prisión militar. Un niño de 12 años, veterano de guerra con heridas todavía sanando, cicatrices permanentes en la cara, encarcelado por haber querido servir a su país. Compartía celda con desertores reales, con marineros que habían cometido crímenes violentos, con hombres que lo miraban con expresiones que Calvin prefería no interpretar. Los guardias lo trataban como cualquier otro prisionero, sin consideración por su edad, sin reconocimiento de lo que había hecho en Guadalcanal. Solo otro criminal cumpliendo su sentencia. Calvin escribió cartas desesperadas a oficiales navales que había conocido, a congresistas cuyos nombres encontró en periódicos viejos, a cualquiera que pudiera escucharlo. Explicaba lo que había hecho, por qué se había alistado, que solo quería servir a su país como cualquier otro estadounidense, que no entendía por qué servir con honor se había convertido en crimen. Nadie respondió a ninguna carta. Después de 3 meses, la Marina finalmente lo liberó. Le dieron una baja deshonrosa, el peor tipo de baja militar posible. Le prohibieron recibir cualquier beneficio de veterano. Le prohibieron realistarse. Y lo enviaron de vuelta a Houston sin un centavo en el bolsillo. Calvin Graham tenía 13 años. Era veterano de guerra con heridas de combate. Tenía cicatrices permanentes en la cara que todos podían ver. Y oficialmente era un criminal con baja deshonrosa de la Marina de los Estados Unidos. Regresó a Houston en julio de 1943. Su madre no quería verlo, furiosa de que hubiera mentido, avergonzada de que su hijo fuera ahora un criminal militar. Su padrastro lo amenazó con golpearlo si se acercaba a la casa. Calvin terminó viviendo en las calles otra vez, durmiendo en parques, mendigando comida cuando podía. La guerra continuó sin él. Leía periódicos cuando los encontraba en la basura, seguía las noticias del Pacífico, se enteraba de batallas donde sus antiguos compañeros del South Dakota luchaban mientras él dormía bajo puentes. Cuando cumplió 16 años, Calvin intentó volver a alistarse. Fue a la misma oficina de reclutamiento en Houston, les mostró las cicatrices en su cara, les explicó su situación. «Lo siento, hijo», le dijeron sin mirarlo a los ojos. «Tienes baja deshonrosa en tu expediente. No puedes realistarte. Nunca». Calvin terminó trabajando en astilleros de Houston, construyendo los mismos tipos de barcos en los que ya no podía servir. Era bueno en el trabajo. Los capataces notaban que sabía más sobre barcos de guerra que hombres con 20 años de experiencia. Cuando le preguntaban cómo sabía tanto, Calvin decía que había leído sobre ellos. Nunca mencionaba que había servido en uno. Nunca mencionaba Guadalcanal. La guerra terminó en 1945. Millones de veteranos regresaron a casa como héroes. Recibieron beneficios del Hay Bill. Fueron a la universidad gratis. Compraron casas con préstamos subsidiados. Construyeron familias. Construyeron vidas. Calvin Graham, que había servido en combate a los 12 años, que había sangrado por su país, que había sido herido defendiendo ese barco, no recibió absolutamente nada. Calvin Graham murió el 6 de noviembre de 1992, exactamente 50 años después de la batalla de Guadalcanal. Tenía 62 años. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en empleos manuales, luchando con dolor crónico de las heridas que nunca sanaron completamente, y peleando batallas burocráticas interminables para que alguien reconociera lo que había hecho cuando tenía 12 años. En su funeral en Houston, varios veteranos del USS South Dakota que todavía vivían asistieron. Hombres ancianos ahora, algunos con bastones, algunos en sillas de ruedas, todos con medallas en sus chaquetas que Calvin nunca pudo usar públicamente. Uno de ellos, un hombre de 70 años llamado Roberts, se acercó al ataúd. Puso su mano sobre la madera. Cerró los ojos. «Era el mejor de nosotros», dijo con voz quebrada.
Pasaba esas municiones más rápido que hombres del doble de su tamaño. Nunca se quejó, ni una vez. Y ni siquiera sabíamos que tenía 12 años. Los otros veteranos asintieron en silencio. Recordaban al muchacho que trabajaba más duro que cualquiera durante la batalla más brutal de sus vidas. Habían compartido literas con él. Habían jugado cartas con él. Habían peleado junto a él en la noche más oscura que ninguno olvidaría jamás. Y ninguno había sabido que tenía 12 años. Hoy, el nombre de Calvin Graham aparece en memoriales del USS South Dakota, listado junto a los otros marineros que sirvieron en el barco durante la Segunda Guerra Mundial. No hay nota especial indicando que tenía 12 años cuando fue herido en combate. No hay asterisco explicando que fue encarcelado por su servicio. No hay mención de las décadas que luchó por reconocimiento que le fue negado. Solo su nombre, su rango y las fechas de su servicio. Exactamente como él hubiera querido.